Muy buenos días a todos, mi nombre es Iván Mendoza y hoy les voy a hablar acerca de un tema que ha sido muy recurrente, no solo en los últimos años, sino que ya es una historia desde hace muchísimos siglos atrás. Me gustaría empezar estableciendo esta pregunta. ¿Ustedes creen que los animales tienen derechos? Sí. ¿Por qué? Es que el Ok, está bien la noción. Bueno, justamente en los últimos años, como mencionaba, ha existido esta polémica sobre si los animales realmente tienen derechos, si deben ser tratados y cómo es que pueden defender sus intereses o mediante qué se pueden defender sus intereses. Tenemos que establecer primero que nada algunos conceptos esenciales sobre lo que forma el derecho. Para empezar tenemos que partir de la unidad que es la persona. Una persona es un individuo con razón, con voluntad, con religión, con moral, con ética, algo que los animales no tienen. Después pasamos al concepto de sociedad. La sociedad es justamente el conjunto de personas que buscan un fin. En este caso estamos hablando que su fin es el bien común. Después pasamos a la cultura, que es el conjunto de costumbres y tradiciones que justamente forma la sociedad. Teniendo una vez la cultura, entonces podemos hablar del concepto de derecho. Podemos definir el derecho de muchísimas formas y podemos hablar de muchísimos elementos que lo componen, pero para este tema me gustaría enfocarme en este concepto, que el derecho es el producto cultural de las sociedades elaborado por personas con el fin de regular conductas humanas en sociedad mediante normas. Y al momento de hablar de normas, entonces podemos hablar de las obligaciones o de la obligación de las personas. ¿Por qué? Porque las normas justamente van a establecer qué tienen que hacer las personas a lo que están obligadas y con quién, que es justamente el Estado. La siguiente, por favor. Una vez teniendo aclarado qué es el derecho para las personas o qué es en sí el derecho, podemos hablar entonces del concepto de los derechos animales. Como les mencionaba anteriormente, una persona tiene voluntad, una persona tiene razón, tiene moral, tiene ética, algo que los animales no tienen. Por lo que no podemos hablar de que los animales como tal tengan derechos. Esto no significa que no puedan ser defendidos o que no puedan estar o no puedan tener acceso a un bienestar. Si lo vemos desde un punto de vista ético y moral, el hombre es el único ser que puede ser capaz justamente de proteger a los animales desde cualquier perspectiva. Para empezar a hablar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Animales. La Declaración Universal de los Derechos Animales no es una legislación, es un código de ética establecido por muchísimas bases científicas y filosóficas, empezando justamente por el principio de sensibilidad establecido por un filósofo llamado Jeremy Bentham, padre del utilitarismo. Con este principio de sensibilidad, ¿a qué se refiere Jeremy Bentham? A que existe la capacidad de sufrimiento por parte de los animales y que el hecho de que los animales puedan sufrir es lo que hace que puedan ser sujetos no de derecho, pero sí de la preocupación de los hombres o de los seres racionales para protegerlos. Por lo tanto, el problema que encontramos en esto es que se ha malinterpretado muchísimo la noción de derecho en cuanto a los animales. ¿Por qué? Porque no distinguimos o las personas no conocen realmente lo que es el derecho. Cuando hablamos de derechos animales, hablamos justamente de los límites que el hombre ha impuesto con el trato con los animales. Por lo tanto, como propuesta y a modo de conclusión, encuentro estas tres. Difundir la verdadera noción del significado de la defensa de los animales y de la Declaración Universal de los Derechos Animales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando hablamos de animales, nosotros pensamos posiblemente en cosas subjetivas como es el amor hacia los animales, que nos hace sentir bien, que tenemos buenos sentimientos hacia ellos porque ellos nos demuestran su afecto. Pero no estamos siendo objetivos sobre si realmente deben ser protegidos y sus intereses pueden ser puestos justo antes que los de los hombres. Distinguir entre el derecho y los derechos animales, que es justamente lo que les mencionaba anteriormente. Y por último, encontrar el balance entre el bien común y los derechos animales. ¿Por qué? Porque justamente por tantas polémicas que en los últimos años han existido sobre si los animales tienen derechos, muchas veces se ha impuesto encima de los hombres los intereses de aquellos que protegen los derechos animales. Entonces tenemos que distinguir, ¿realmente estamos cumpliendo con lo que buscan los protectores animales y con el fin único que es el bienestar de los animales, por ejemplo con iniciativas de prohibir animales en circo? Eso sería entonces todo.
Muchas gracias.